En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, felices fiestas patrias. Hoy día 28 de julio, la Iglesia celebra a la Bienaventurada Virgen María, Reina de la Paz. Hay de las lecturas que propone hoy día la Iglesia, tenemos una de la carta a los Filipenses, capítulo 4, del 4 al 9, y el Evangelio de Lucas, primer libro de Lucas, del 39 al 47. El Evangelio trata de la visitación. Vamos nosotros a tomar la primera lectura de la carta a los Filipenses para desarrollar el tema de hoy día, que estamos celebrando un año más de nuestra independencia. En los Filipenses dice lo siguiente: estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. Buen trato, fíjense. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, ¿no? Y junten la acción de gracias a la súplica. O sea que no hay que apartarnos del Señor en nuestra vida, ¿no? En toda ocasión, dice, en toda ocasión. Bueno, en esta ocasión que estamos celebrando las fiestas patrias, también nosotros vamos a hacer nuestras peticiones, vamos a analizar la palabra de Dios a la luz del acontecimiento patriótico que estamos viviendo. Y la paz de Dios, dice, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Es lo que yo siempre les digo, ¿no? Tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. Nuestra vida cotidiana tiene que estar iluminada por la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero. Fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio. Fíjense en esto, ¿no? No estén por ahí hablando mal de la gente, porque lo que más nos gusta es criticar a la gente, ¿no? Si tiene una falla chiquitita, la hacen del tamaño de un cerro, la falla de esas personas. Nunca hablamos bien de la gente. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Muy bonito, ¿no? Palabra de Dios es esto. El Dios de la paz estará con ustedes. Bueno, queridos hermanos, cuando San Martín declaró la independencia del Perú, también tomó en cuenta a Dios. No sé si ustedes sabrán que antes de venir San Martín al Perú, cuando salió de la Argentina para ir a Chile, lo que llamamos la expedición libertadora, y venir al Perú, pasó por Luján. Y ante la imagen de Luján, que es la imagen de la Inmaculada, San Martín se arrodilló y se encomendó a la Virgen de Luján, la expedición libertadora. ¿Qué dijo San Martín el 28 de julio de 1821? Dijo así: desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Él no ha vivido apartado del Señor, ¿no? Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia, dijo San Martín.
por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Pregunta forzosa que debe de venir a nuestra mente es de saber qué quiso decir don José de San Martín cuando invocó a Dios diciendo: por la justicia de su causa que Dios defiende, ¿no? Es lo que dice acá en la carta a los filipenses. No se inquieten por nada, antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica, y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que hay que hacer referencia, pues, es que el libertador hace referencia a Dios. Y además organiza su vida como católico practicante, ¿no? Aunque, pues antes de salir, como dije antes, de la Argentina, para ir a Chile y venir al Perú, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires, se dirige a Luján, al santuario de la Virgen Inmaculada, y se arrodilla ante ella con mucha fe y le pide su protección por el éxito de la expedición libertadora. Yo he tenido la suerte de estar en Luján y ahí hay una placa muy grande. Por eso cuando vine de la Argentina, en la parroquia en que yo estuve, en la parroquia Reina de los Cielos, y ahí la conservan, hace la imagen de la Virgen de Luján, porque ahí hay una placa bien grande, muy bonita, en mármol, que dice lo que yo les he leído acá. Lo segundo ahora que tenemos que averiguar es a qué justicia hace referencia el libertador cuando proclama la justicia que Dios defiende, ¿no? La justicia que Dios defiende. Es obvio que la respuesta no va a estar en los libros, sino en la fe del Generalísimo. Y por lo tanto tenemos que buscar la respuesta en las Sagradas Escrituras, donde está plasmada la voluntad de Dios para el hombre. Recordemos entonces que cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, responde: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y luego agrega: hay un segundo mandamiento semejante al primero: amar al prójimo como yo los he amado. Por lo tanto, ¿no?, la verdadera justicia se da en este binomio inseparable de amar a Dios y de amar al prójimo, ¿no? Muchos ven ahí la cruz, el travesaño vertical, amar a Dios, el vertical, el horizontal, amar al prójimo, ¿no? Ahí se da los dos mandamientos principales, ¿no? En el amor a Dios recibimos la luz de Cristo. El Espíritu Santo alimenta nuestro corazón, ¿no? Nos llena de amor, que es el amor que debemos de dar. Y en el travesía vertical, el amor al prójimo, en donde vamos a conseguir, iluminados por la luz de Cristo, vamos a conseguir la justicia social. En el amor al prójimo es donde reside la justicia social. De ella emana la justicia social. Por lo tanto, tenemos que ver entonces quién es el prójimo, al cual San Martín lo define por la voluntad general de los pueblos, ¿no? El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Entonces, ¿quién es el pueblo a quien lo define San Martín por la voluntad general de los pueblos? ¿Quiénes van a ser? ¿A quiénes se está dirigiendo San Martín? Forzosamente tiene que dirigirse a todos los grupos sociales que había en el Perú, aunque muchos ni se enteraron de que se había declarado la independencia. Estos pueblos, el Perú está formado por pueblos nativos que conservan muchos hasta hoy su pura raza, su raza pura.
los conquistadores y sus descendientes, los criollos, ¿no? O sea, los pueblos son los pueblos nativos, que conservan muchos hasta hoy, inclusive no hablan más que quechua, no hablan otro idioma. ¿Quiénes más están formando la nación a la cual San Martín se dirige? Los conquistadores y sus descendientes, los criollos. ¿Quiénes más formaban en ese entonces el pueblo la nación del Perú, el virreinato en ese entonces, ¿no? Los mestizos españoles con nativos, con serranos, españoles con negros, porque también habían negros, los esclavos, ¿no? Y la sucesión de migraciones que dieron al Perú de todas partes del mundo, ¿no? Todo esto, cuando San Martín declara la independencia, entonces el Perú estaba formado por nativos, ¿no? Mestizos, los conquistadores, los españoles, los españoles que vienen durante la conquista a radicar acá al virreinato del Perú. Sus hijos de los españoles, que eran los criollos, los españoles que se casan con los nativos, los negros que los traen para la esclavitud y que se mezclan con los blancos. Es muy raro que a su vez mezcle un negro con un nativo de la sierra, es muy raro, muy raro. Tal es así que hay el dicho que dicen que gallinazo no canta en puna, pues dicen, ¿no? Es la verdad, pues, ¿no? Porque no soporta la altura, los morenos no soportan la altura. Entonces, los habitantes que formaban nuestra nación de entonces era un crisol de razas, sometido al dominio de la autoridad establecida por la conquista. Esa era la autoridad que había cuando llega San Martín, ¿no? La autoridad, o sea, el virrey. España, ¿no? Que en ese entonces se llamaba la madre patria. Me va a permitir poner como ejemplo a mi persona para definir esta situación, este crisol de razas que hay en el Perú. Mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuelo, era una señora de la etnia Huanca. Ella no era mestiza, era Huanca, natural de Iscuchaca, Huancavelica, porque hay Iscuchaca en Cusco, ¿no? Mi bisabuela se casa con un inmigrante español en el siglo XIX, ¿no? Mi abuelo creo que nace en 1879, por ahí. No, por el 79 creo que nace mi abuela, y mi abuela era 10 años menor que mi abuelo. Entonces, de ese matrimonio, de esta señora Huanca con este señor español, nace mi abuelo. Mi abuelo inmigra a Lima, llegando a ser diputado en el oncenio de Leguía. Mi abuelo, ¿no? El hijo de esta señora Huanca, contrajo matrimonio con una señora que era mulata. Mi abuela era mulata, no era blanca, era mulata, ¿no? Y los mulatos eran hijos de blancos con negros. De esta unión nacieron 6 hijos, siendo mi madre uno de ellos. Mi mamá se casa con un inmigrante de nacionalidad rumana, y de dicha unión nací yo, fíjense ustedes, ¿no? Todo el recorrido que hago y es que en mi persona se da todo este crisol de razas, ¿no? Por eso es que yo digo con tanta tranquilidad, y no me equivoco cuando digo que lo que no tengo de Inga, tengo de Mandinga, ¿no? Por lo tanto, yo tengo raza Huanca, de ahí mi carácter, porque dicen que mi director espiritual, que en la gloria de Dios goza, me decía, cuando te sale el Huanca, ¿quién te aguanta?, me decía él. Entonces tengo de Huanca, de español, de negro,
mi papá era judío, de judío, ¿no? Tengo de todo, por eso es que digo, lo que no tengo de Inga, tengo de Mandinga. Por lo tanto, si yo me proyecto, para yo proyectarme al futuro, no puedo negar las diferentes razas que constituyen mi ser. Porque ¿cómo voy a negar eso? Me estoy negando a mí mismo. No puedo amputarme una parte de mi ser, ¿no? No puedo oponerme a lo serrano que hay en mí, a lo mulato ni a la parte blanca, porque son los constituyentes de mi ser. Es decir, tengo que afirmar y reconocer mi pasado como propio mío y no parcializarme como una sola raza, ¿no? Y eso se da mucho aquí en el Puno. Yo me acuerdo que una vez hablaba con una persona y conversando con ella, y era una persona que tenía profesión, había pasado por la universidad y tenía su profesión. Entonces yo le pregunté de dónde son sus padres, porque yo siempre pregunto son los padres, porque todo limeño que hay, si nació ahí en Lima, pero es de hijo de inmigrantes de provincia. Entonces me dijo que sus padres son del Cusco. Le dije, ¿usted es cusqueña? Y se indignó, me dijo, no, yo no soy cusqueña, yo soy limeña, yo nací en Lima. Bueno, nunca más conversé con esa persona, le soy sincero. O sea, nunca más cambié idea, porque me di cuenta que esa persona no tenía bien clara su propia identidad, ¿no? Porque que ella haya nacido en Lima, su identidad de ella es cusqueña, pero no es limeña, ¿no? Yo por eso me pregunto, ¿usted es de Lima? Sí, yo soy de Lima, pero mis orígenes están en Huancavelica, en Escuchaca, digo yo. Más que yo, personalmente más me siento por el lado materno, porque por el lado paterno, la familia de mi papá, nunca he tenido relación con ellos. A tal extremo fue esa situación que yo estudié todo el colegio con una compañera que no sabía que era familiar mío, por parte de mi papá. Éramos primos lejanos, estudié todo el colegio, ¿no? Me he enterado ya muchos años después de haber acabado el colegio, porque éramos familia. Así también nuestro país tiene sus orígenes y en sus raíces estuvo formado por muchas pequeñas naciones. Voy a tener que exceder. Dice que faltan 2 minutos, pero recién estoy comenzando. Así también nuestro país tiene orígenes y en sus raíces estuvo formado por muchas pequeñas naciones que románticamente para mí llamamos culturas preincas. Pero en realidad eran naciones con sus propias leyes, costumbres, sus propios gobernantes. Fueron imperios, también fueron no fueron pequeñas poblaciones, ¿no? Los chimús, los mochicas, los chavín, han sido imperios en sus épocas. Los descendientes de esta etnia de origen autóctono tienen raíces profundas, ¿no?, que aún hoy sus costumbres tienen vigencia en el Perú, ¿no? Estas fueron naciones como Chavín, Mochica, Tiahuanaco, Nazca, Chancas y otros. El acervo cultural de ellas persiste hasta ahora, de ahí que las regiones donde ellos dominaron se diferencian en el folclore, las comidas, la manera de expresar su religiosidad, etcétera, etcétera, de otros. Por eso es que yo siempre digo, cuando regionalizaron al Perú, lo hicieron mal, porque no tomaron en cuenta nuestra verdadera realidad. La han agarrado así, por cuestiones económicas. No sé cuál ha sido el criterio para hacer las regiones, pero no han hecho las regiones de acuerdo a su verdadero origen. Estas culturas, culturas, estamos acostumbrados a decirles culturas, pero está mal que le digamos culturas. Le estamos quitando su valor cuando decimos cultura. Estos imperios, que estuvieron en el territorio que hoy día le llamamos Perú, y que en una época fue el Tahuantinsuyo, son conquistados por los incas. Ahora, después que llegaron los incas con la política de conquistarlos y someterlos, y no es materia de esta disertación analizar las políticas que usaron para gobernar, pero sí reconocer que establecieron una unidad, el Tahuantinsuyo, una estructura social que protegía al hombre
y cuidaba la conservación de la naturaleza. Y aunque el idioma de ellos no fue el quechua, porque los incas no hablaban el quechua, o sea, los que gobernaron no eran quechos ellos, ni hablaban el quechua, hablaban otro idioma. El quechua que se adoptó en todo el imperio y hasta la fecha, un gran porcentaje de los peruanos solo hablan quechua, ¿no? Hay personas, yo he tenido que confesar a personas en quechua, yo no entiendo ni una palabra en quechua, pero yo los escuchaba nomás, total, ellos están confesando ante el Señor. Ya cuando yo ya había escuchado bastante, ya le decía, bueno señora, le daba por terminada la confesión, pero yo ni... O sea que hay gente que no habla el castellano, no habla el castellano. Después de los incas llegaron los españoles, conquistaron estas tierras y gobernaron los 300 años que duró la colonia. Tampoco es materia de este discurso analizar las políticas que aplicaron para gobernar, pero sí nos interesa considerar que trajeron el idioma castellano, la religión católica, la cultura europea, que constituye también parte de la identidad del pueblo peruano. Ya tenemos dos identidades, ¿no? A las culturas pre-incas, a los incas, segunda identidad, tercera identidad, los españoles que llegaron al Perú. Por lo dicho, no voy a entrar en detalle cómo fue el proceso y la política que usaron los incas como los españoles para consolidar cada uno, de acuerdo a sus propias convicciones, un imperio respectivamente. Lo que nos interesa es saber que somos producto de una amalgama de pueblos y de creencias, todas tan diferentes, pero que forman una unidad, una nación, el Perú. Por lo tanto, en el pasado debemos buscar las coincidencias que ayuden a alcanzar la unidad. Eso es lo que tenemos que hacer, eso tienen que hacer nuestros gobernantes. Y lo que cada época pudo aportar de provecho y ayuda para formar este país, partiendo de la diversidad para llegar a la unidad, ¿no? Tantas cosas buenas que dejaron los incas, las irrigaciones, los nazcas todos no lo utilizamos, no aprovechamos nada. En ese proceso, los errores deben ser enseñanzas para no cometerlas de nuevo y no juzgarlas con rencor y odio que solo llevan a la división. Y cuando hay división, recuerden, la división es presencia del demonio, la unión es presencia del Espíritu Santo. Ténganlo bien presente todos los que están a cargo de un grupo humano. Hay que buscar pues lo bueno que hubo en el pasado para lanzarnos todos juntos a buscar un futuro de prosperidad, cuyas raíces están en todo lo bueno y positivo de nuestro pasado tan diverso que enriquece nuestra cultura para llegar a ser una nación que no desperdicie ni desaproveche su riqueza pasada. Por el contrario, utilizarla para un futuro de superación y de bienestar para los peruanos. Por lo tanto, el prójimo, a quien las autoridades tienen que gobernar, que en las palabras del general San Martín son por la voluntad general de los pueblos, este prójimo es una diversidad contrastante, en muchos casos en oposición, a los cuales, respetando su propia idiosincrasia, hay que suscitar el sentimiento que en la unidad somos una sola nación, el Perú. Solo para el fútbol nos sentimos peruanos, después el resto, nada. Esta es la gran tarea de las personas a quienes Dios les ha permitido ser autoridad, ¿no? Y a quienes el día que el Señor los llame a su presencia tendrán que rendir cuenta, la cual determinará su futuro en la eternidad. Es bien claro que se lo metan los gobernantes, porque eso es lo que le va a pedir al Señor, ¿no? Lo que hiciste a ellos, a mí me lo hiciste. Lo que dejaste de hacer a ellos, lo dejaste de hacer a mí. Para terminar, recordemos que cuando Jesús hizo un milagro un sábado, los fariseos lo criticaron, porque el sábado es día de descanso
y estaba prohibido hacer cualquier actividad humana. Jesús los amonestó: ustedes son unos necios, porque el sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿No? Así dijo Jesús. Trasladando las palabras de Jesús a las autoridades de hoy, estas sonarían de la siguiente manera: recuerden que el encargo que les ha dado para que gobiernen, el encargo que les he dado, ¿no? Estoy poniendo en palabras de Jesús. Recuerden que el encargo que les he dado para que gobiernen a mi pueblo en el Perú, tienen que tener muy presente que la ley se ha hecho para servir al hombre y no el hombre para servir a la ley. ¿No? Hoy día, si no me equivoco, las leyes están dadas para servir al hombre, están dadas para servir, están dadas para que el hombre sirva a la ley, ¿no? para favorecer a un grupo pequeño. Invoquemos al Espíritu Santo para que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos sirva de paradigma, de tal manera que así como ella supo negarse a sí misma, en otras palabras, asumir el encargo que Dios le pedía de dejar de lado su vocación social de ser esposa de José y darle muchos hijos, se niega a sí misma para cumplir la voluntad de Dios, mostrando así un gran amor a Dios y al prójimo. ¿Por qué al prójimo? Para que podamos tener con nosotros al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que este ejemplo de María sirva a nuestros gobernantes, para que despojándose de sus convicciones e intereses personales, muy propio de todo ser humano, gobiernen para el bien común, amando al pueblo peruano tan diverso en su configuración, pero que necesita ser respetado y sentirse amado en su patria. Felices fiestas patrias. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.